Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el recibimiento, muchísimas gracias por su presencia. Simplemente para los artistas, para los actores de doblaje en específico y en particular siempre es una oportunidad muy, muy especial el cercano al poder tener este contacto tan directo, tan cercano con el público que de alguna manera sigue el trabajo que uno hace con la voz y la actuación en este género, sobre todo en este género. También obviamente en general en el doblaje, pero en específico en el género del anime que ha sido en los últimos 10 años tal vez el vehículo que ha servido para que las voces que estamos detrás de los personajes de las series y de las películas del género del anime y de otros géneros hayamos de alguna manera salido del anonimato durante muchos años. En lo particular estoy cumpliendo 20 años como actor de doblaje y la primera mitad de estas 2 décadas, este recorrido como actor de doblaje, la verdad es que no había ni en Venezuela ni muchísimo menos fuera de Venezuela quienes supieran que uno estaba detrás de muchos de esos personajes que uno o que el público sigue con mucha pasión, con mucha emoción, con mucha entrega, con mucha identificación. Y todo el boom que ha habido con el género del anime ha servido, como les decía, para que no solamente los que trabajamos en este género, sino que hacemos voces para telenovelas brasileñas, telenovelas portuguesas, telenovelas coreanas, películas, series dramáticas, otros animados infantiles. Ha servido para que la gente sepa también los seguidores de esos otros géneros quiénes son los que están detrás de las voces, pero sí estoy absolutamente seguro que sin el público que ha tenido el anime, favorecido obviamente con el desarrollo de las nuevas tecnologías, con el internet, con la extensión de los canales de cable, seguiríamos siendo realmente desconocidos y no tendríamos esta oportunidad de compartir con la gente, con el público que sigue la serie de internet. Además que muchas veces, o en los últimos años, he tenido la oportunidad de que gente que estaba ahí, como ustedes, era el público que seguía las series de anime y tenía su personaje favorito. Con el tiempo, hay unos cuantos de ellos y unas cuantas de ellos que ahora son colegas de trabajo. Que esa pasión la fueron transmitiendo, se fueron formando, encontraron el vehículo para formarse como actores de experiencia de doblaje y hoy en día ya no son solamente públicos, incluso han dejado de ser un poco público para ser protagonistas también, ¿no? Para ser también actores de experiencia de doblaje. No sé si podemos o les interesa pasar ya a las preguntas. Si quieren que yo me adelante y empiece a contar, porque más o menos lo que se suele querer saber de parte del público. Ok, a ver. Empezó uno. ¿Alguna pregunta? Por allá. Su nombre, caballero. Ahí, su pregunta, ¿no? ¿Cuál fue la experiencia que tuvo al volar a una novela de televisión? Gracias. Si no lo escucharon, no lo escucharon. Me preguntan cómo fue o cuál fue mi experiencia hablando de la gente que Fullmetal Galácticas. Bueno, empiezo por decirles que sin ánimo de despreciar, ni mucho menos las otras series de los otros personajes que he hecho, tengo que decir que Fullmetal Galácticas para mí tiene una significación especial, primero porque es la serie de anime en la que he trabajado que más me ha gustado, por una serie de razones, la profundidad filosófica que tiene la serie, lo bien contada que está la historia, el personaje en sí, de Dora Raven,
con muchísimos matices, que van desde el humor a lo muy dramático. La edad de Edward, la historia, abarca, como los que lo saben, abarca desde un Edward niño hasta un Edward ya joven adulto. Y ese trabajo con la voz había que hacerlo ver. Eso fue un reto importante precisamente por eso, para poder manejar todo lo que implica las emociones, las diferentes emociones que transmite Edward en la serie, y esas etapas, hablando ya de lo técnico, cómo manejar la voz desde Edward niño hasta Edward más joven adulto. Además, tengo que contarles una experiencia personal que hace que, además, por eso sea un personaje muy, muy especial para mí, y es que los que siguen la serie, no sé, me gustaría que levantaran la mano quienes más o menos conocen un metal y el barrio. ¿No? Una Lucarcito. Les decía que una experiencia muy directa, muy emocional con el trabajo con Edward, es que, como saben, el personaje de Edward tiene esa relación muy particular con la madre, con la hermana muerta, y tratando de revivir. Y a lo largo de las dos fases, las dos etapas de Fullmetal, tanto Fullmetal como Fullmetal Alchemist Brotherhood, me tocó justamente unos capítulos donde Edward vivía mucho más intensamente, incluso evocaba y alguna vez alucinó creyendo que veía a la mamá viva, que podía hablar, que podía tocar, que abrazarla. Y en lo personal me tocó que justamente por esos días en que estaba haciendo esos capítulos, mi mamá enfermó y posteriormente falleció. Y para los que no saben o piensan que uno como actor está completamente desligado de los personajes, no siempre es así. Es lo ideal que un actor pueda absolutamente apartarse del personaje, no involucrarse, no tener esas conexiones emocionales, porque si uno terminaría absolutamente loco con tantos personajes que hace y uno termina sin tener una personalidad definida. Pero es inevitable que a veces esas conexiones se hagan, y en mi caso, como lo contaba, me fue muy difícil trabajar esos capítulos donde Edward tenía esa situación con la mamá. De hecho, en medio del capítulo, en medio de la escena, yo tuve que parar porque me sentía muy identificado con Edward hablando de la mamá y sabiendo que no podía ser verdad, ¿no? Y yo tuve que pedir más de una vez una pausa en la grabación al operador técnico y decirle, dame un chance, voy a tomar un té y no tengo algo para poder volver a tomar el trabajo, ¿no? A retomar el trabajo. Por esas razones, por las pocas que mencioné, Fullmetal y Brotherhood tienen una civilización muy particular para mí. Me completó mi sufrimiento después de unos años en que ya había hecho Fullmetal Alchemist, y me escribía muchos mensajes para preguntarme que si no íbamos a volver a Fullmetal Alchemist Brotherhood, y eso nunca está en el conocimiento, en la posibilidad del lector. Eso tiene que ver con relaciones comerciales, con el productor de la serie, el distribuidor de la serie y los estudios de doblaje, con el mercado general, los canales de televisión donde lo voy a emitir, y casi que el actor es el último de enterarse si va a trabajar en una serie o no. Y después de años, porque la gente me preguntaba, yo me contestaba, no lo sé si lo vamos a lograr, ha pasado ya años que se hizo con esta la que es nuevo, y si no ha llegado a Venezuela, me imagino que ya lo han enviado por la vida. Y fue una muy grande sorpresa para mí cuando me
anunciaron en el estudio, un estudio ya desaparecido, por cierto, es más bien ahí, cuando anunciaron que había llegado a un producto y que obviamente iba a conservar el personaje y la oportunidad de otra vez de verdadero. Y disfruté incluso más Brotherhood que la primera etapa, porque ya había justamente tenido la oportunidad de ver la reacción de la gente, cómo se había vinculado mucha gente, tanto en Venezuela como en el exterior, las convenciones entre las que he sido invitado, ya veían cómo Edward esa serie, las demás también, pero esta también había sido muy bien recibida y muy, había calado mucho en el corazón de mucho público a nivel nacional e internacional, y volver a ser Edward fue mucho más disfrutado por mi parte. Eso más o menos resulta un poco la experiencia de mi trabajo y mi contacto con Edward y mi Bien, hablar con la persona. A ver, comenzaba sobre el ritmo. Vamos a ver esta chica. Muy bien. Su nombre y su pregunta. Ya, doctor. La misma pregunta que yo en la serie Hellsing. Bueno, lo primero es que ambas series, por cierto, la primera etapa, Fullmetal Alchemist y Hellsing, las doblamos prácticamente en el mismo tiempo. No se lo digo prestado porque no me traía. Les decía que Fullmetal Alchemist y Hellsing llegaron al estudio de doblaje donde trabajamos simultáneamente. Y fueron muchas las veces en que las pautas de grabación coincidían en Roma, y en ese estudio muchas veces estaba en la cabina 2 haciendo un capítulo de Fullmetal con el barrio, obviamente terminaba ese capítulo e inmediatamente me movía a la cabina 3 para hacer algo en Hellsing, que como todos saben tiene un trabajo totalmente distinto, son personajes que antagónicos totalmente, contrastados totalmente en cuanto a voz, en cuanto a personalidad, totalmente distinto. El trabajo de la actuación implica eso, ¿no? Pasarse un switch mental, psicológico, dramático, emocional, para justamente poder calzar en las características de los diferentes personajes. Y haciendo Hellsing, haciendo Avatar, pues por supuesto que si uno venía a hacer el cambio tenía que ser, además de inmediato, muy profundo. Y no era lo mismo venir un minuto antes de decir hermano, tenemos que encontrar
piedra filosofal y volver a la vida emocional. Y apenas minutos después, transformarse completamente desde adentro hacia afuera y decir cosas totalmente distintas, decir cosas totalmente distintas. Y decir, arrastrarme conmigo al infierno. Y uno piensa, déjame hacer tuyo el diablo. Entonces, como para un actor de doblaje es siempre un reto que los personajes que van asignando logran ser diferentes. Y uno crece como actor en la medida en que uno es más versátil y puede hacer justamente personajes tan distintos del mundo de la. Con Alucard, además, en lo personal, me llevé desde siempre y todavía sigue sucediendo la sorpresa de encontrarme en el público de los otakus, como me sucede, como por ejemplo sucediendo ahora aquí en Cumaná, como me ha sucedido en diferentes ciudades de Venezuela, como me ha sucedido en el exterior también, sobre todo en México. Me sorprende muchísimo que encontrar con los otakus, con el público, de pronto, sobre todo en la sesión que es un poquito más individualizada, en la firma de los autógrafos, dentro de una torre también, y de grabarle saludos a ustedes, a la gente con las voces de los personajes que tenían. Y la sorpresa de que se acerca alguna niñita de 9 años, máximo 10, y cuando le pregunto cuál es su personaje favorito, ya obviamente para poner un favorito, lo que decimos por decir, digo que de pronto algunos animados infantiles como Jack Phantom, el papá de Ryan Hampton, el más simpático, de pronto Charlie Brown, alguno de ellos, y no, una chiquitita, y ¿cuál es tu personaje favorito para ti? ¿Tú ves Helsinki? Me encanta Helsinki. Claro, pero es mi personaje, yo lo amo. El personaje como es vampiro, es grosero, porque además dice grosería, palabrotas, agresivo. Y una niña, yo tenía una hija de 10 años, no me gustaría. Y entonces, ahí le pregunto, ¿tu papá sabe que tú ves eso? Mi papá y mi mamá la ven conmigo. Mi mamá está más enamorada que yo de algo. Todavía me sigue sucediendo, me sigue sorprendiendo porque la primera vez no me puedo contar y me quedé, pero congelado. No puede ser un daño para esta niña. Esto debe ser para públicos un poco más crecidos, con gente ya más formada. Pero me dio por lo menos la medida de cuánto puede ganar un personaje como este, que uno de entrada puede pensar que no, que solamente a los niños, que solamente a los adolescentes y adultos les puede atraer, les puede gustar. Pero que suceda con los niños, por más que ahora las generaciones recientes, los niños ya son mucho más evolucionados que en la etapa mía, sobre todo, pero nunca va a dejar de ser una sorpresa. Todavía no sé si buena o mala, hasta que me termine acostumbrada, siempre me acostumbro muy bien, pero es el tipo de experiencia no solamente en el momento de estar trabajando el personaje, como ya les contaba, sino que además lo que genera el personaje es también una experiencia humana muy importante para uno, ¿no? Que termina a uno dejándolo con una huella, con una
una marca. Respondo a la pregunta, más o menos. A ti, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Nada, muchas preguntas aquí. Sí, como en acceso a la pregunta. A ver, su nombre y su pregunta. Bueno, si me preguntan cuál es el pecado capital que más me llamó la atención, puede ser peligroso porque puedo revelar. Siempre la lujuria, por supuesto. Pero hay un lado romántico, por supuesto, por ejemplo, si es pecado, hay un lado romántico también en Edward, en esa relación sobre todo con un poco con Ross y sobre todo con Willy, y eso también, no solamente la parte de la lujuria, sino la parte romántica también, y la disfruto mucho con Edward y con Willy, y además con esa parte de Robert, sobre todo, personaje interpretado por una colega y amiga que tiene muchísimo, Ella Enríquez, y hizo que además me parece ser una parte del programa tuviera también mucha química en particular fuera de la pantalla entre los personajes, sino también entre los dos colegas que interpretamos justamente a Willy y a Edward. Excelente, por aquí hay una pregunta. Vamos a ver. Bien, vamos a escuchar la pregunta, ¿sí? Jennifer pregunta de todos los personajes que he hecho, ¿cuál representó un reto mayor para el trabajo con la voz, que era más exigente, más difícil? Si es por el trabajo técnico de transformar la voz, de convertir la voz, de hacer una voz particular, el que más me ha costado es Charlie Brown. Sí, no es fácil de explicar las diferencias técnicas para los diferentes timbres que puedo hacer, como vieron al principio en ese segundo. Pero por ejemplo, Edward tenía el reto que ya hablé de la parte emocional. Algo de pronto tiene un reto por ser también un personaje muy distinto por todas las características de Alucard, que son justamente muy diferentes a la mía, a la persona. Con Edward sí tengo algunas coincidencias. Siempre tiene alguna coincidencia que sea en unos menos y en otros más con los personajes que hacen. Pero el trabajo con la voz de Charlie Brown era muy difícil porque además cuando llegó Charlie Brown al estudio de doblaje para doblarse, se hicieron pruebas, se mandaron pruebas de por lo menos 4 voces para hacer Charlie Brown. En la etapa anterior a Charlie Brown, cuando se dobló en los 60 a 70, que no se hacía en Venezuela, se doblaba en Chile y en México, lo hicieron actrices. Y fue la primera vez cuando se dobló en Venezuela que se usó una voz masculina para hacer a Charlie Brown. Y la exigencia o la petición, la solicitud de los productores, en concreto creo que fue Cartoon Network, si no fue Nickelodeon, era que fueran voces masculinas y que había cierta libertad para enviarle la voz que quisieran, no había que parecerse necesariamente a la voz en inglés. Y de todos modos, el estudio envió
junto con una niña, 3 voces más, 3 colegas más, para que se vieran. Y además, yo en lo particular hice 2 voces distintas para Charlie Brown como prueba para ver cuál decidía. Y una era más complicada que la otra. Por supuesto, por mí y por fin decidieron que hiciera la más complicada, era la que me gustaba. Y es más difícil porque es una voz de niño, pero el niño casi en la adolescencia, entonces le gustó que tuviera una especie de ronquidito, pero que a la larga hacía mucho más difícil. O sea, todavía que yo tengo que apretar un poco más las cuerdas vocales, los músculos del cuello, la laringe, todo eso lo tengo que trabajar de una manera distinta para dar con ese timbre, que justamente para apretarlo se hace difícil con los gritos o cuando las notas altas, porque una nota alta no abre más bien y abres casi que todo el aparato con la voz, por lo menos de esta zona. Y esa voz se trabaja con todo lo contrario, aprendiendo. Hacer las 2 cosas al mismo tiempo es súper complicado. Cada capítulo en que Charlie gritaba o Charlie cantaba, para mí era realmente muy difícil, ¿no? Y los capítulos eran muy largos, además. Entonces las sesiones de grabación eran largas y muy agotadoras y terminaba realmente. Yo tengo, gracias a Dios, mucha flexibilidad y mucha versatilidad con la garganta, pero incluso a mí me afectaba mucho y había veces que terminaba un capítulo que arreglaba con adolorido la garganta y complicado para trabajar otras cosas, porque Charlie habla más o menos así. Oh, qué cosa. Snoopy, ¿dónde estás? ¿Por qué no puedo tener un perro normal como todo el mundo? Mira, ¿no tuviste que concluye y digo cosa? Yo creo que ni allá y de la puta. No la conocía. Claro, sí, dale una escuchar. Preguntan que si he absorbido algo de la psicología de personajes como Alma y como Dexter, el asesino en serie, que no sé si